Y finalmente el Ejecutivo ha abierto pues las puertas a la temida suspensión perfecta de labores, y para eso, para entender exactamente en qué consiste este mecanismo, vamos a enlazarnos vía Skype con el especialista laboral, el señor Fernando Varela, para que nos cuente un poco y quede claro, porque, señor Varela, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Edición Matinal, porque mucho se ha hablado de la suspensión perfecta, el tema del cese colectivo, eso todavía no se ha hablado, sin autorización, pero bueno, ya se empezó con algo, el tema de la suspensión perfecta de labores, y lo que queríamos saber en primer término, además de que explica a nuestros televidentes exactamente de qué se trata, ¿cuándo se puede aplicar y en qué tipo de empresas este mecanismo? Muy buenos días. Buenos días, Pilar. Buenos días, Fernando. Buen día. Primero habría que definir qué es una suspensión perfecta y qué es imperfecta, porque el día de ayer, con bastante pena, escuché que algunas personas, entre ellos algunos congresistas, decían perfecto para el empleador, imperfecto para el trabajador, pero lo cierto es que es una figura que nuestra legislación tiene cerca de 30 años, actualmente tiene 29 años. El artículo 15 regula para casos de fuerza mayor o casos fortuitos, que es la realidad que estamos atravesando hoy día, actualmente la posibilidad o la facultad que tiene la empresa de suspender para preservar el empleo, para no despedir al trabajador, no estamos hablando de despido, sino para preservar el empleo, hacer una pausa. De 90 días. Claro, hasta 90 días. ¿Cuándo es imperfecta una suspensión? Imperfecta. Por ejemplo, cuando Pilar estuviste embarazada y todo el Perú lo conoció, pediste un descanso pre y postnatal. No trabajaste, pero recibiste una remuneración. Esa es una suspensión imperfecta. En cambio, la suspensión es perfecta cuando no trabajas y no me pagan. En este caso estamos hablando de una suspensión perfecta porque las obligaciones del empleador y el trabajador se suspenden. Eso se llama suspensión perfecta. ¿Y en qué caso se podría aplicar? Porque, bueno, hay que diferenciar aquí el tipo de empresas, no solamente por el tamaño, sino también por el tema si es que está en este momento dedicándose a una actividad esencial o no. ¿En qué caso se podría dar autorización? Porque además se debe contar con una autorización previa de las autoridades de trabajo. Efectivamente. Lo que podría aportar este decreto es que con el artículo 15 establece que es facultad del empleador, solamente informa al trabajador y al Ministerio de Trabajo, que luego fiscaliza. Sin embargo, con este decreto de urgencia se ha señalado que hay un formato que se va a colgar en la página web del Ministerio, que debería estar colgado, pero lamentablemente hasta el momento no está colgado, que es como una declaración jurada donde el empleador informa por vía electrónica al Ministerio para que el Ministerio declare si es procedente o improcedente, luego fiscalizar. ¿Y qué empresas son las que están involucradas? No necesariamente es por el tipo de empresa, porque hay dos conceptos muy importantes en la norma. En la norma señalan claramente las empresas que no puedan realizar trabajo remoto o por las que no estén en capacidad de solventar el pago de sus trabajadores. Por ejemplo, así lo dice la norma. Restaurantes, cines, todo ese tipo de empresas, las vinculadas también al sector turismo, las vinculadas también al tema, a los servicios aéreos, porque justamente nos han comunicado muchísimos trabajadores de las diferentes aerolíneas que muchos están planteando ya antes de conocerse el tema de la suspensión perfecta de labores, pastelerías, también se han comunicado con nosotros. Ese tipo de empresas básicamente... En esencial, como decías antes, Pilar, aquellas empresas que no están haciendo servicio público esencial, que son las que vienen trabajando, vienen realizando sus labores normalmente. Entonces, para realizar este trámite, se tiene que demostrar cabalmente al momento de la fiscalización por la zona FIL que hay una situación económica que obliga a la empresa a llegar a esta decisión. Una cosa es no tener liquidez y otra cosa muy distinta, estar en una incapacidad económica que no me permita avanzar más en la empresa. Adicionalmente, hay otro aspecto muy importante. La norma dice que se privilegia el acuerdo entre las partes. Deja abierta la posibilidad de que las partes, antes de llegar a este escenario, como lo decía el artículo 15, agoten todas las medidas posibles. Y cuando hablamos de agotar todas las medidas posibles, estamos otra vez retornando el debate de que ahora sí, a través de un acuerdo entre las partes, se puedan adelantar vacaciones. Eso hay que tenerlo muy en claro. Es muy importante que se tenga en cuenta que se privilegia el acuerdo entre las partes, para que adicionalmente después sea fiscalizado. Señor y Varela. Fernando, disculpa que interrumpa, solo porque dijiste algo muy importante.
dijiste que la SUNAFIL tendría que fiscalizar esto. Y ese es otro debate muy importante. La SUNAFIL porque no hay suficientes inspectores. No, aparte de eso, Pilar, no ha sido incluida en primer orden en la lista de servicios esenciales. Posteriormente se incluyó a la SUNAFIL en el grupo de trabajadores que podían trasladarse en el toque de queda nocturno. Sin embargo, ahorita hay un debate en este momento entre los sindicatos de la SUNAFIL. Porque están con las actividades limitadas, ¿no? Con las funciones limitadas, eso es lo que han denunciado. Solamente ciertas actividades de la SUNAFIL se están realizando. ¿Y cómo van a inspeccionar y verificar? Tantas empresas, porque me imagino que muchísimas empresas van a quererse acoger a esta suspensión perfecta de labores. Entonces, si la SUNAFIL no está del 100% operativa, porque sus inspectores no consideran que son actividad esencial y se niegan a fiscalizar, porque además, adicionalmente, es la obligación de la SUNAFIL darle las herramientas necesarias para poder realizar su labor, ¿quién va a fiscalizar dentro de esos 30 días el hecho de que sea la procedente o improcedente esta suspensión? Pero adicionalmente no solamente son todas las medidas, también se ha permitido, como se decían en su reportaje, que el Estado se haga cargo del aporte de salud de los trabajadores. Ellos no van a estar, no se deben preocupar por su salud porque su cobertura está garantizada. Claro. Sí. Muy bien. Adicionalmente, los trabajadores que sean licenciados, o sea, se suspenda su relación por 3 meses, van a tener la posibilidad de retirar su compensación por tiempo de servicios hasta 2.000 soles. ¿Qué sucede si estos trabajadores no retiran o no tienen dinero en el fondo? La CTS y AFP también, ¿no? Sí. Claro, pero vamos primero por la CTS. El trabajador que está con suspensión perfecta puede retirar hasta 2.000 soles de su fondo por cada mes que tenga la licencia. Pero ¿qué pasa si no tiene dinero en su fondo? Que es muy probable porque la CTS ha venido siendo liberada muchas veces. Entonces ahí hay una obligación del empleador. El empleador tiene que adelantarle la CTS de mayo y adelantarle la gratificación de julio. Y no es que voy a analizar la posibilidad, no. En 5 días tiene que hacer el depósito al trabajador. Otro tema importante, el tema de la compensación por tiempo de servicio para las empresas. Las empresas van a, en lugar de pagar en mayo o abonar en mayo la CTS, porque recuerda eso de Pilar y Fernando, que la CTS se deposita en mayo, se deposita en noviembre. Este depósito de mayo se va a prorrogar a noviembre. Claro, se tienen que pagar los intereses correspondientes. Doctor. Pero no procede para 2 personas, para 2 trabajadores, con esto finalizo. Para los que ganen más de 2.400 soles y para los trabajadores que se encuentren con suspensión perfecta de labores. Sí. Fernando. Nos escriben y nos consultan mucho por el tema de la EPS. Claro, ¿qué pasa justamente con la cobertura de salud? Usted lo mencionó, pero quisiéramos que fuera más al tema, porque si yo me quedo suspendido de mis labores, no significa obviamente que me he desvinculado de la empresa, ¿verdad? Entonces, porque estamos hablando de una medida excepcional. ¿Se garantiza que hay una cobertura de salud? Ahora, acá hay 2 temas importantes, Fernando. Lo primero es el proceso de latencia. Cada seguro tiene entre 4, 5 o 6 meses de latencia entre que no se aporta. Hay que analizar bien cada seguro de EPS porque son seguros particulares que tiene una empresa con sus trabajadores y la EPS. Sí. Y por eso también adicionalmente es importante privilegiar el acuerdo voluntario. ¿Qué se le recomienda a las empresas en este caso? Privilegien el acuerdo voluntario. Porque cuando uno llega a un acuerdo voluntario y conversa directamente con el trabajador, el clima laboral se respeta, se mantiene y no se somete a la decisión del Ministerio de Trabajo que de repente puede denegar esa posibilidad. Y fíjate que si hay un acuerdo voluntario, se puede establecer claramente en una cláusula que bien, me voy con suspensión perfecta por 3 meses, pero se mantiene la obligación del empleador de aportar el porcentaje de la EPS que le corresponde. Eso es importante también tener en cuenta. Una última interrogante. Los pilotos de Avianca que nos escriben también nos dicen que ellos llegaron a un acuerdo con la compañía antes de esta disposición legal donde pues no recurrían a la suspensión perfecta y ahora les estarían cambiando las reglas de juego tratando de meterlos a todos en esta disposición. ¿No es arbitrario acaso esto? Porque ya habían llegado a un acuerdo con el empleador anteriormente. Muy bien, Fernando. Si ha habido un acuerdo, el acuerdo se tiene que respetar.
Fíjate que ha pasado muchas cosas en varias empresas, no voy a decir sus nombres, pero lamentablemente han habido acuerdos que se han ido incumpliendo y obligando a hacer acuerdos nuevos. Va a llegar un momento en que el trabajador tenga que hacer valer ese acuerdo. Hay vías administrativas y vías judiciales. Y fíjate qué importante es que los inspectores hoy analicen la importancia de sus funciones en el desarrollo de la crisis. Muchos trabajadores se están quedando desprotegidos, o muchas empresas tampoco tienen conocimiento, porque la labor del inspector también es educar, capacitar. La labor inspectiva tiene que ser ya declarada de una vez una actividad esencial, porque no podemos dejar en estado de zozobra a los trabajadores. Fíjate que durante estas semanas el estado de zozobra ha sido característico. Nuestra ministra decía una cosa, luego decía otra cosa, y en el colmo de los males, un día antes de la decisión del presidente, dijo categóricamente que no procedía la licencia. Esta situación de desorden, de anomia, de silencio, logró que la CONFIEP impusiera el debate. Yo estoy seguro que la CONFIEP en ningún momento quería que existieran despidos masivos, pero puso al monstruo, puso miedo. Llegó al debate para que después la decisión sea centrada. Licencia, pero con compensación para algunos trabajadores y también para la posibilidad de retirar CTS y AFP. Perfecto. Eso es importante tener en cuenta. No hay que dejar vacío alguno. No podemos, y con esto termino, Fernando, yo recomendaría, si se me permite, con el mensaje que se dé tiene que ir acompañado de norma. Estamos acostumbrados a que se dice el mensaje y en 1 o en 2 días sale la norma. Y eso crea mucha zozobra, mucha interpretación de distintas fuentes, de distintas veredas. Bien, señor Varela, muchísimas gracias por la explicación. Ha sido Fernando Varela, especialista en Derecho Laboral, quien nos ha explicado justamente el tema de la suspensión perfecta.